Miguel estaba sentado en la fría silla de plástico de la sala de consultas. Su mirada se mantenía fija en el suelo, mientras las palabras del médico flotaban en el aire, distantes y confusas. No podía concentrarse en lo que se le decía, excepto por una frase que se repetía una y otra vez en su mente. No hay cura. El diagnóstico era terminal y le quedaban apenas unos meses de vida. El pánico lo envolvía lentamente, como si el peso del universo se posara sobre su pecho, haciéndole difícil respirar. El médico continuaba explicando sobre tratamientos paliativos, pero Miguel apenas lo escuchaba. Sus pensamientos vagaban hacia su esposa Carla y su hijo Lucas. ¿Cómo reaccionarían ellos? ¿Cómo lidiarían con su ausencia? No podía procesar la idea de que pronto perdería todo lo que amaba. Las mañanas perezosas jugando videojuegos con Lucas, las cenas tranquilas con Carla, donde planeaban un futuro que ahora nunca se haría realidad. La tristeza y el arrepentimiento lo abrumaban por haber dedicado tantos años a su carrera, descuidando el tiempo que podía haber pasado con ellos. Y ahora, la vida que había dejado de lado estaba a punto de serle arrebatada. Con los puños apretados, Miguel se levantó mecánicamente, agradeciendo al médico con un murmullo, aunque ninguna palabra podría expresar el abismo de desesperación en el que se encontraba. Afuera del hospital el aire se sentía pesado y húmedo. Sin rumbo, Miguel caminó por las calles oscuras de la ciudad, donde las luces de los postes titilaban débilmente. Se sentía más solo que nunca. La muerte ya no era una idea lejana, sino una realidad inminente, y no estaba listo para aceptarla. A medida que avanzaba por las calles desiertas, el tiempo parecía detenerse. Sus pensamientos giraban en torno a la sensación sofocante de derrota. A cada paso, la imagen de su familia aparecía en su mente, como una amarga recordación de lo que perdería. Su cuerpo estaba cansado, sus piernas pesadas, como si el suelo tratara de arrastrarlo hacia abajo. Entonces, notó algo en una esquina mal iluminada. Una figura solitaria estaba allí, envuelta en una oscuridad más densa que la propia noche. Miguel sintió un escalofrío subir por su espalda, pero algo en la presencia de aquella figura lo atraía, contra su sentido común. Siguió caminando, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, la figura habló en una voz fría e hipnótica. «Parece que estás perdido», dijo. Miguel intentó ignorarla, pero la voz lo detuvo como si lo obligara a girarse. Al enfrentarse a la sombra, notó que los ojos de la figura brillaban bajo un capuchón oscuro. Había algo seductor en su presencia. «Yo sé lo que temes», continuó la figura. «No necesitas morir. Puedo darte el tiempo que deseas, todo el tiempo que necesites». Miguel parpadeó confundido. «¿De qué estás hablando?», preguntó. «La vida no tiene que ser tan corta», respondió la figura. «Un simple acuerdo y podrás vivir. No sentirás más dolor, pero todo regalo tiene su precio». Desesperado y sin esperanza, sin ver otra salida, Miguel aceptó. Cualquier cosa parecía mejor que la muerte inminente. La figura desapareció en la oscuridad, y por un momento, el silencio fue tan profundo que Miguel casi creyó haberlo imaginado todo. A la mañana siguiente, despertó en su cama. La constante molestia en su cuerpo, que lo había atormentado durante semanas, había desaparecido. Respiró profundamente, sintiéndose rejuvenecido, como si la enfermedad que lo consumía hubiera desaparecido. Asombrado se levantó y se miró en el espejo. Se veía más saludable, más vivo. La sombra de la muerte parecía haber sido ahuyentada. Durante los días que siguieron, Miguel disfrutó del tiempo que pensaba haber perdido. Pasaba las tardes jugando al fútbol con Lucas en el jardín, algo que no había hecho en mucho tiempo, por falta de energía o tiempo. Él y Carla volvieron a sonreír juntos, planificando unas vacaciones y un futuro que antes parecía inalcanzable. Todo estaba finalmente como siempre había querido. La sensación de alivio era inmensa, y casi se permitió creer que el encuentro con la figura misteriosa había sido solo un sueño. Sin embargo, en el fondo de su mente, una sombra de duda persistía. Sabía que había hecho un pacto, y que todo regalo tiene su precio. Pero por el momento, el miedo parecía estar lo suficientemente lejos como para no perturbarlo. Decidió no contarle a Carla sobre el acuerdo. No quería arruinar la breve sensación de normalidad y felicidad
que tanto tiempo había estado fuera de su alcance. 2 semanas después, Miguel recibió una llamada inesperada. Su mejor amigo, Ricardo, había muerto en un accidente automovilístico. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ricardo era alguien prudente, cauteloso, el tipo de persona que evitaba los riesgos. Su muerte repentina e inexplicable dejó a Miguel profundamente turbado. Durante el funeral, una idea intrusiva lo sacudió. Fue por mi culpa. Sacudió la cabeza, tratando de rechazar ese pensamiento. No podía ser verdad. Ricardo había sido víctima de un trágico accidente, nada más. Pero la memoria del pacto y las palabras de la figura comenzaron a acosarlo. Todo regalo tiene su precio. Intentaba olvidarlo, pero la duda persistía, infiltrándose en su mente. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Carla, Miguel no podía dormir. Miraba al techo, buscando una explicación lógica que pudiera aliviar su creciente culpa. Sin embargo, en el fondo, sabía que no había sido una coincidencia. Con esa revelación, un miedo más profundo lo invadió. ¿Cuántas personas más cercanas a él tendrían que pagar el precio por su vida? En las semanas que siguieron, las tragedias comenzaron a acumularse. Primero fue su compañero de trabajo, Juan, que cayó de una escalera en la oficina y murió instantáneamente. Luego su vecino Antonio, quien siempre lo ayudaba con reparaciones en la casa, sufrió un ataque cardíaco fulminante. Con cada nueva muerte, la culpa de Miguel crecía, volviéndose insoportable. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Finalmente, entendió el patrón. Cada día que él vivía, alguien cercano a él pagaba el precio con su vida. Las palabras de la figura resonaban en su mente como un eco interminable, un recordatorio constante de su terrible elección. Miguel comenzó a evitar salir de casa, temeroso de que más personas que él amaba se vieran afectadas. Se aislaba, observando a Carla y Lucas desde la distancia, sin atreverse a contarles la verdad. ¿Cómo podría explicar lo que había hecho? ¿Cómo podía salvarlos si no sabía cómo romper el pacto? La paranoia lo consumía. Veía la muerte acechando en cada esquina, en cada rostro conocido. ¿Quién sería la próxima persona en desaparecer por su culpa? Finalmente, una decisión comenzó a tomar forma en su mente. Necesitaba confrontar a la entidad, encontrar una manera de romper el pacto antes de que ocurriera lo inevitable. Pero en el fondo, sabía que no sería tan sencillo. Miguel deambuló por las mismas calles donde había encontrado a la figura por primera vez. La oscuridad de la noche era densa, y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que la entidad estaba cerca. Finalmente, la figura emergió de las sombras como un depredador acechando a su presa. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Miguel, su voz temblorosa pero resuelta. La figura permaneció en silencio por un momento antes de responder con el mismo tono hipnótico de antes. «¿Has venido a suplicar por tu vida o por la de los demás?». «Ya no quiero esto», gritó Miguel desesperado. «Necesito saber cómo detener este pacto». La entidad se rió suavemente, un sonido que hizo que la sangre de Miguel se helara. «No hay vuelta atrás. Cada día que vives, alguien debe morir. Esa fue la elección que aceptaste de buena gana». Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sabía en el fondo que no había una solución fácil, pero escucharlo lo destruía. La entidad lo miró fijamente, sus ojos ardiendo con una frialdad casi palpable. «Todo tiene un precio y lo sabías desde el principio». Desesperado, Miguel imploró por una salida, pero la figura desapareció en la oscuridad, dejándolo solo y completamente derrotado. Al regresar a casa, la enfermedad de Miguel pareció regresar con una intensidad abrumadora. Sentía su cuerpo debilitarse, como si la vida se le escapara con cada paso, pero ahora sabía que el verdadero peligro no era su muerte inminente, sino la de su esposa o su hijo. Sentado en la sala, observando a Carla y Lucas conversar en la cocina, Miguel finalmente aceptó lo que tenía que hacer. No podía permitir que más personas inocentes pagaran el precio por su vida. El peso de la culpa aplastaba su corazón, pero la decisión estaba tomada. Esa noche, Miguel escribió una carta de despedida para Carla. En ella le explicaba que, aunque la amaba profundamente, no podía seguir viviendo a costa de aquellos que quería. Se despidió en silencio, esperando que, de alguna manera, ella pudiera perdonarlo por no haberle contado la verdad.
A la mañana siguiente, cuando Carla despertó, encontró a Miguel sin vida a su lado. El médico confirmó que su enfermedad finalmente lo había vencido. Ella lloró en silencio, sin entender que el verdadero sacrificio de Miguel fue para protegerla a ella y a su hijo. Había decidido que, para romper el ciclo, debía aceptar su destino. El precio final había sido pagado. La vida de Carla y Lucas continuó, pero la pérdida de Miguel dejó una marca imborrable. Las semanas pasaron, y aunque el duelo fue doloroso, Carla sentía que algo estaba mal. Una sensación de que la verdad, enterrada junto a su marido, nunca sería completamente revelada.